Chiton, sí, efectivamente, a las 11 va a haber una charla, una jornada de información, lo decíamos anteriormente, para tratar de brindar un poco más de datos sobre qué es lo que hay que hacer, básicamente, en el caso de una crisis enmarcada en un cuadro de epilepsia, ¿no? Bueno, nosotros queremos conocer un poco acerca de esto, y es por eso que ya le damos la bienvenida a la doctora Marina Hoffman, que está con nosotros. Ella es neuróloga y va a estar participando un poco también de todo esto. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Bueno, les quiero agradecer el hecho de poder darnos la oportunidad de poder llegar a la comunidad de esta manera. Hoy se van a realizar unas jornadas especiales orientadas a la comunidad. Ayer se celebró el Día Nacional de la Epilepsia, estamos dentro de la Semana de la Epilepsia y nos parecía importante poder dar un poco el comentario a la gente y que la gente se saque las dudas respecto de qué es la epilepsia y todo lo que genera en torno, ¿no? Hay muchas veces se generan mitos, hay cosas que dan la sensación de que es una enfermedad, una discapacidad en el momento que se hace un diagnóstico. Entonces, bueno, darle un poco la oportunidad a la gente que se saque sus dudas, saber cómo actuar ante una convulsión. Bueno, en eso se basa. Romper un poco con los tabúes, ¿no?, que por ahí se generan en torno a cualquier enfermedad, porque suele pasar muchas veces. Pero bueno, contanos un poco qué temas se van a tratar en esta jornada. Bien, en un principio vamos a tratar de definir un poco, ¿no?, lo que es la epilepsia, en qué edades puede aparecer, cuáles son las características clínicas, cómo podemos identificarlas, llegar a la consulta, al pediatra, al médico de adulto. Bueno, estamos tratando de abarcar distintas edades y además de eso es ver cómo se llega al diagnóstico específico y que la gente esté orientada respecto un poco al tratamiento, al tiempo de la evolución, al pronóstico, ¿sí? Y vuelvo a insistir en lo mismo, que es lo que a la gente le llama mucho la atención, es esto de cómo actuar a la hora de ver una persona o un niño que está con una convulsión. Pero, doctora, ¿se conoce un poco, hay información respecto de esto o realmente es necesario por ahí brindar un poco de información, romper con estos mitos que decíamos recién? ¿La gente tiene incorporado qué es la epilepsia o todavía cuesta romper con algunos prejuicios que hay? Bueno, considero que cuesta romper mucho con algunos prejuicios que hay, porque no todo suele ser una epilepsia, no todo es una epilepsia, existen convulsiones que no son una epilepsia o que no forman parte de una epilepsia y bueno, y que la gente les quede claro también esto me parece importante. Después el tema de la discapacidad, si la epilepsia es o no es una discapacidad, ¿sí? Esto de estigmatizar a alguien que tiene una epilepsia, ¿sí? Entonces, bueno, eso trata un poco la charla, las jornadas. Claro, ¿podemos acercarnos un poquito a un concepto de epilepsia por ahí, medio básico, como para que la gente más o menos tenga en cuenta de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Bien, bueno, la epilepsia básicamente es un trastorno crónico. Crónico quiere decir que se prolonga en el tiempo, que existe durante un tiempo determinado y que se basa en la repetición de crisis convulsivas o bien que las crisis convulsivas sean características de una forma o un síndrome epiléptico, ¿sí? Eso es básicamente, ¿no? La convulsión es una descarga de un grupo de neuronas, una descarga asincrónica y que no es normal de un grupo de neuronas, pero la recurrencia de estas o las características clínicas, lo que uno ve junto con los estudios complementarios que podemos solicitarle, hacen al diagnóstico de una epilepsia. Por ahí se confunde mucho epilepsia con convulsiones o se lo relaciona directamente con eso solamente. Mucha gente cree que haber presentado una convulsión en su vida habla de una epilepsia, ¿sí? Y no siempre es eso, existen formas de convulsiones, por ejemplo en los niños con fiebre, que no nos dicen que fuera un chico epiléptico. Claro, y hay muchos casos, se conoce si es que hay casos, si es que hay porcentajes, estadísticas con respecto a esto, si se da por lo menos en una parte importante de la población. No es menor el porcentaje, es el 1% de la población, o sea que sabemos que de cada 100 personas hay una que puede presentar una epilepsia. Y lo más importante respecto a esto es el costo social y económico que tiene la epilepsia. ¿Es caro, un tratamiento para un epiléptico? En realidad depende de si se puede controlar o no la epilepsia desde un principio. Generalmente en el 80% de las epilepsias con la primera medicación se pueden controlar. Eso genera un costo relativamente bajo a la administración, pero por ahí las epilepsias refractarias o el mal control o el mal manejo del tratamiento, por ahí en el caso de los chicos, los padres que suspenden la medicación, entonces hacen que los chicos se tengan que internar repetidas veces, hace que el costo aumente sobre
todo lo que implica la epilepsia, ¿no? No solamente a nivel familiar, sino un costo también en la salud pública. ¿Esto puede darse en cualquier edad o hay edades en las que es más frecuente? Se puede dar a cualquier edad, pero las edades en las que aparece más frecuentemente son los extremos de la vida, los más pequeños y en los mayores de 65 años. ¿Hay factores de riesgo para esto que determinen que se dé en estas edades? Bueno, en el caso de los chicos tiene que ver con el proceso de maduración del sistema nervioso central, ¿no? Entonces son más vulnerables en los primeros años de vida a poder sufrir una epilepsia debido a esto, debido a la maduración, el proceso de maduración del sistema nervioso. Nico. En el caso de los abuelos me imagino que también tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con el sistema nervioso. En el caso de los abuelos lo va a contestar mejor el doctor Ramiro Gil, que es epileptólogo y neurólogo de adultos, pero bueno, también deben haber otros factores agregados que deben ser las comorbilidades o las otras enfermedades que pueden presentar. Sí, Panchito, ¿me querías preguntar algo? Sí, Nico, trasladale si querés la pregunta a la doctora, agradecerle por su te está presencia. Preguntarle cómo debe actuar una persona que está al lado de alguien que está sufriendo un ataque de epilepsia. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir y cómo reconocer, cómo se sabe si es que está teniendo precisamente un ataque de estas características? Bueno, una de las dudas más frecuentes, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, buen día. Buen día. A la hora de ver o presenciar una crisis convulsiva, tanto en un familiar como en una persona que no conocemos, que a veces ocurre en la calle, lo primero y más difícil me parece que es tratar de mantener la calma, ¿no? Es una sensación que a veces le relato a los padres como sensación inminente de muerte de su hijo, entonces la desesperación hace que se actúe en forma errónea. Después de empezar a tratar de mantener la calma, como decía, hay que evitar de que esta persona sufra un accidente por el actuar de la persona que quiere ayudar. Entonces es muy importante que se trate de poner al niño o a la persona de costado, tratar de abrir un poco la ropa, colocar algo debajo de su cabeza para evitar que se golpee. Y esto de colocarlo de costado tiene que ver con que es muy frecuente que los chicos presenten vómitos a la hora de una convulsión. Entonces, para evitar que se aspire el vómito. Después, dentro de los otros mitos está el tema que es muy popular, esto de que se tragan la lengua, que en realidad no es cierto, no existe eso, sino que el paciente empieza a respirar de una forma irregular. Entonces eso es lo que da la sensación de que la lengua está interrumpiendo en algo. Y la primera acción que tienden a hacer los padres es colocarle desde la mano un palo o un trapo para evitar esto. Y en realidad el accidente que pueden producir por romper algo y que el chico se lo aspire, o por lesiones que se pueden producir, hasta incluso a la persona que está ayudando, pueden llegar a complicar este momento. Entonces hay que tratar de desmistificar esta idea en la comunidad de que los chicos las personas se tragan la lengua, sí. Tratar de activar un sistema de emergencia si la convulsión se prolonga más de 2 o 3 minutos, que generalmente suele ser el tiempo donde ceden solas. ¿Sí? Y tratar de activar un sistema de emergencia, llamar a alguien para que los ayude o llamar al 911. Doctora, sí. Le saluda a Pablo Rivadavia. ¿Qué tal? Usted es especialista, neuróloga pediátrica. Sí. ¿Cómo pueden los padres determinar o tener indicios de que su hijo es epiléptico? ¿Cómo puede determinar, además de la consulta, qué señales tiene que tener en cuenta, qué factores de riesgo pueden predisponer a que el niño tenga epilepsia? Uy, bien, es una pregunta bastante extensa, ¿no?, para responder. En realidad, sabemos que la convulsión, a la repetición de convulsiones, nos están hablando de una epilepsia, ¿sí? ¿Cómo el padre puede saber si su hijo tiene una epilepsia? En realidad es llevarlo a la consulta, porque el solo hecho de un primer episodio convulsivo no nos está ni diagnosticando ni descartando una epilepsia. Una vez en manos del pediatra, el pediatra valora si es necesario o no que sea evaluado por un neurólogo, y de esta manera nosotros ya desencadenamos una cascada de estudios complementarios necesarios, como el electroencefalograma, los estudios por imágenes, tomografías, resonancia. ¿Hay una disposición genética? Perdón, ¿hay alguna disposición? Exactamente, eso iba. Lo más importante, y muchas veces es lo que nos permite hacer el diagnóstico, es no solamente la historia clínica del paciente, ver
cuestiones respecto al embarazo, el parto, los primeros años de vida, el desarrollo, sino que también los antecedentes familiares, ¿no? Las causas genéticas son una causa importante de epilepsia en la infancia y que generalmente en algunos casos son los que suelen tener una buena evolución, un mejor pronóstico, ¿sí? Bien, con respecto, ¿siempre se medican estos casos? Si siempre se medican las epilepsias es otro tema. Habitualmente podemos decir de que sí, de que las epilepsias se medican, la medicación son los anticonvulsivantes y estos tienen que tener un periodo determinado de tiempo que los ingiera, que los tome el paciente para poder disminuir la recurrencia de convulsiones, ¿no? Que se vuelvan a repetir. Existen algunas formas de epilepsia en la infancia que tienen que ver con estas causas genéticas y que son bastante puntuales, donde podemos tomar una conducta de no medicar siempre y cuando se hable con la familia, se entienda, se explique lo que estamos diagnosticando, que esto es importante, ¿no? Qué síndrome epiléptico estamos diagnosticando, y tomar una conducta de esperar siempre y cuando evaluando riesgo-beneficio de colocar una medicación que sabemos que va a estar durante un periodo de tiempo de aproximadamente 2 años, que generalmente ese es el promedio mínimo de tiempo que necesitamos para tratar una epilepsia. Doctora, la última consulta. Sí. ¿En Salta qué índice tenemos de consultas acerca de lo que quiere interiorizarse la gente de esta enfermedad? Bueno, la consulta es muy elevada, como les decía, en realidad genera mucha duda esto de si todo es una epilepsia. Hay formas de convulsiones, por ejemplo, en la infancia, que son las convulsiones febriles, que no son una epilepsia, pero que en los padres genera una angustia, una sensación de estigmatizar a un chico, de que mi hijo tiene una epilepsia porque convulsiona con fiebre, que generan una consulta que a veces es innecesaria, que se puede resolver desde el pediatra, tranquilizando a los padres y decirles que forma parte de un proceso benigno, ¿sí? Y sí alertar a los papás cuando esto deja de ser típico y ya necesita una consulta con el neurólogo. Muy bien. Bueno, vamos a continuar enseguida. Muchísimas gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Muy amable. Nico, volvemos enseguida con vos. Enseguida volvemos entonces, ya está el doctor acá también, que vamos a hablar un poquito con él enseguida, para anticiparnos un poco lo que es la semana de la epilepsia y la charla que se va a estar dando aquí a las 11 de la mañana. Muy bien, en un ratito volvemos con él. Gracias, Nico. Hasta luego. Abrazo.